Bé, bon dia a totes y a tots. Continuamos esta mañana con la tercera y última de las sesiones dentro del Congreso, dedicado a repensar un poco los temas relacionados con el autogobierno valenciano. Al final, desde la Consellería nos propusimos, teniendo en cuenta el 40 aniversario de la gran manifestación y el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía, hacer este congreso sobre todo para ver cómo ha ido evolucionando nuestro autogobierno, cuáles eran los problemas que podían surgir, cuáles eran los retos frente a los que nos encontramos y sobre todo cuáles pueden ser las soluciones o cuál puede ser el camino para poder mejorar en ese autogobierno. La jornada de hoy la vamos a dedicar a hablar sobre la estructura territorial del Estado, es decir, sobre el encaje, en este caso, de la Comunidad Valenciana y del resto de comunidades autónomas en este proyecto común que es España, al final. Vamos a ver y vamos a analizar pues, cuáles son los problemas existentes actualmente y ver también pues, hacia dónde deberíamos ir. Lo haremos con tres jornadas o con tres conferencias. Esta es la primera de ellas, dedicada sobre todo a ese marco general sobre la evolución territorial del Estado, sobre un poco cuál es la articulación y un poco cuál es el camino que tiene que seguir. Además, es un tema de extremada actualidad, como bien sabéis. Continuaremos con una mesa política, si esta es una parte mucho más teórica, aunque con un gran profesional, ahora os lo presentaré. Seguiremos con una mesa política, en este caso, pues, en la que los diferentes partidos pondrán sobre la mesa pues, las diferentes opiniones y opciones para volver de reforma constitucional para poder volver a crear un proyecto común. Y la última, que será realizada por el conseller de Transparencia, que se centrará en los conceptos de reino y país, que es un tema también de mucha actualidad y de mucha reiteración en el ámbito de la Comunidad Valenciana, dedicada sobre todo pues, a analizar esos dos términos y ver de qué manera se pueden afrontar. Bien, la conferencia de esta mañana va a venir dedicada a la evolución y los retos de la articulación territorial de España. Si tenéis en cuenta el Estado autonómico y la regulación que se hace en el título octavo, ha dado durante todo este tiempo, o ha sido, un marco correcto y un marco adecuado para la descentralización del Estado autonómico. Hemos conseguido llegar a unas cuotas de autogobierno muy altas, a unas cuotas de descentralización muy altas, pero realmente en los últimos tiempos, como veis, pues han surgido una serie de problemas. Una serie de problemas constitucionales, que desde hace mucho tiempo ya han estado apuntados por la doctrina, entre otros por nuestro conferenciante de hoy, pero también una serie de problemas políticos. Una serie de problemas políticos que han llevado a que pues una parte del territorio, en este caso pues la Comunidad Autónoma de Cataluña, quiera, una cierta parte de ella, romper o virar hacia posiciones independentistas. Por lo tanto, el marco regulado en la Constitución relativo a la articulación territorial del Estado es un marco que ha quedado en cierta medida obsoleto y, por lo tanto, es el momento de volver a repensar ese proyecto común. Y de eso vamos a hablar aquí, vamos a hablar de esa evolución y de esos retos en la articulación territorial de España. Y para ello tenemos aquí a José Antonio Montilla. José Antonio Montilla es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, además de autor de numerosas monografías. Ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas científicas, obras colectivas, actas de congresos, sobre cuestiones de derecho autonómico, de derechos políticos y migración y de derecho y de reforma territorial. Me han traído uno de los últimos libros de nuestro conferenciante, que es Reforma Federal y Estatutos de Segunda Generación, que os invito a leer, sobre todo porque plasma muy bien
cuál es la hoja de ruta o cuál es el camino que debería seguir el Estado autonómico. Además, también es secretario y miembro del Consejo de Dirección de la Revista de Derecho Constitucional Europeo, es integrante del Foro sobre la Estructura Territorial del Estado, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es un centro que depende del Ministerio de la Presidencia, y además es integrante del grupo de expertos españoles en la organización Human European Consultancy, en el marco de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero sobre todo es un gran experto en la federalización del Estado autonómico y en la articulación territorial del Estado. Por lo tanto, José Antonio, muchas gracias por estar aquí y nada, es todo tuyo, Mica. Gracias. Gracias a ti por la presentación y por la invitación, porque tengo que empezar, buenos días, por agradecer la invitación a la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y en la persona de mi colega Zulima Pérez Seguí y también del consejero, también colega Manuel Alcaraz, y agradecer también a la Cátedra de Derecho Foral Valenciano en la persona de su director Javier Palau. Tengo que hablar esta mañana aquí sobre evolución y retos de la articulación territorial de España. Y lo haré dividiendo mi exposición en tres partes. En primer lugar, me voy a ocupar de la evolución de esa articulación territorial. En segundo lugar, hablaré de la crisis que se encuentra, sin ninguna duda, hoy en su momento álgido. Y finalmente, en tercer lugar, y creo que sobre todo, voy a detenerme en las posibles salidas, en la respuesta a esta crisis en la que actualmente se encuentra España, se encuentra nuestra organización territorial. Hay que empezar por la elaboración de la Constitución de 1978. Sabemos, lo saben todos seguro, incluso los estudiantes de Derecho, que la Constitución del 78 no cerró el modelo de organización territorial. En realidad, más que establecer un modelo, reguló los procedimientos para hacerlo posible. La constitución de las comunidades autónomas, el procedimiento de elaboración de los estatutos, la remisión a estos estatutos para que concretaran las competencias y otras cuestiones, o la remisión a una ley orgánica en materia de financiación. En definitiva, la Constitución no respondía a las cuestiones básicas de quién ejerce el poder, cómo se ejerce el poder y cómo se financia ese ejercicio del poder. Ello lo remite a decisiones ulteriores de los actores políticos. Es lo que Cruz Villalón denominó con bastante acierto la desconstitucionalización del Estado autonómico. En realidad, ese fue el acuerdo que pudo alcanzarse en ese momento, en 1978. Y aún así, recordemos que fue el único punto de la Constitución que no fue apoyado por todos los grupos políticos, porque recordemos que Alianza Popular se quebró en el debate sobre el título octavo y el PNV justificó su no voto a la Constitución en precisamente este título octavo. Por tanto, no comparto la crítica que suele hacerse a los constituyentes por haber dejado abierto el modelo territorial. Creo que en ese momento llegaron hasta donde pudieron llegar, hasta donde fue posible el acuerdo. Me parece más inconcebible y en ese sentido más criticable que desde entonces a la actualidad no se haya reformado nada, no se haya constitucionalizado ese Estado autonómico que quedó pendiente de constitucionalizar en 1978. La consecuencia de todo esto es que el Estado autonómico
se ha configurado con unos pilares ciertamente débiles. A saber, tenemos un título octavo de la Constitución básicamente procedimental e incluso con normas transitorias, normas que ya son inaplicables, con pocas referencias sustantivas, aunque efectivamente algunas referencias sustantivas también hay. Tenemos, en segundo lugar, unos estatutos a los que remite la Constitución, pero que tampoco concretaron demasiado. Ni concretaron el reparto de competencias, ni concretaron las relaciones intergubernamentales, ni concretaron el modelo de financiación. Tenemos, en tercer lugar, unos acuerdos autonómicos en 1981 y en 1992 que se presentan como la forma de organizar el modelo. En 1981 para formar el Estado autonómico, en 1992 para homogeneizar el Estado autonómico. Pero son acuerdos políticos, sin más valor que ese, sin ninguna vinculación jurídica. Y en cuarto lugar nos encontramos con el Tribunal Constitucional, que ante las limitaciones de este marco normativo se ha convertido en un actor principal en este proceso, pero ello con el riesgo de deslegitimación que conlleva, porque son decisiones, el reparto de competencias es un reparto del poder y, por tanto, si el Tribunal Constitucional es quien decide sobre ese reparto del poder, es evidente que, pues, quiera o no, va a ser visto como un actor político, ya digo, con el riesgo de deslegitimación. Por tanto, un Estado autonómico débil, que aún así, hay que decir que estuvo funcionando de manera adecuada y dio lugar a un proceso de descentralización política que, bueno, pues ha permitido el desarrollo de autogobierno en las distintas partes del Estado. Sin embargo, ese Estado autonómico está en crisis. Y quiero ser claro, está en una crisis de la que creo no se va a recuperar. El modelo de organización territorial del futuro en España tendrá que ser necesariamente distinto, a partir del que hay, como intentaré explicar, pero necesariamente distinto. Paso con ello a la segunda parte de mi intervención, a la crisis. ¿Cuándo se inicia la crisis del Estado autonómico? No es fácil ponerse de acuerdo sobre fechas y es, sin duda, discutible. Yo sitúo el origen lejos, en 1993. El año anterior, en 1992, se habían suscrito unos acuerdos autonómicos, como decía antes, entre el Gobierno del Estado, entonces PSOE, y el principal partido de la oposición, entonces PP. Con esos acuerdos autonómicos se pretendía cerrar el modelo territorial desde una perspectiva política mediante la equiparación de todas las comunidades autónomas. A través de la reforma de los estatutos que habían accedido, de las comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del 143, se pretendía, pues, conseguir una homogeneización básica. Es decir, ya no habría dos tipos de comunidades autónomas, sino que se tendía a la simetría competencial e institucional. Además, a menudo se olvida que esos acuerdos autonómicos tenían una segunda parte, en la cual se había previsto una serie de mecanismos de relaciones de colaboración de carácter multilateral propias del Estado federal. Había una segunda parte, más allá de la equiparación competencial, en la que, pues, se regulaban mecanismos, fórmulas para desarrollar, como digo, pues, la colaboración, la cooperación con carácter multilateral. Sin embargo, en 1993, el nacionalismo catalán y, en menor medida, el nacionalismo vasco, pues, se convirtieron en necesarios para la gobernabilidad del Estado. Y esa situación se mantuvo en la siguiente legislatura, en la sexta legislatura,
1996-2000. Ello hizo que el marco multilateral de relaciones previsto en los acuerdos de 1992 quedara prácticamente inédito. Y por el contrario, ya digo, a partir de 1993 lo que se desarrollaron fueron relaciones bilaterales, especialmente con estas dos comunidades autónomas. Les pongo un ejemplo que me parece que es suficientemente ilustrativo. En 1996, por primera vez se utilizó el 152, las leyes orgánicas de transferencia y delegación, para atribuir una competencia exclusiva del Estado a una comunidad autónoma, solo a una comunidad autónoma, diferenciándola de las demás. Fue la delegación del tráfico a Cataluña. Por tanto, de alguna manera, ese modelo que parecía atisbarse en los acuerdos del 92, pues queda interrumpido muy pronto. En el año 2000, en la 7ª legislatura, ya los nacionalistas no eran necesarios para la formación del gobierno. De alguna forma se podía haber vuelto al espíritu de los acuerdos autonómicos de 1992. Sin embargo, no fue así. El Gobierno del Estado, desde su mayoría absoluta en las Cortes, pues desarrolló una política recentralizadora a través de las leyes básicas y, sobre todo, de los títulos horizontales, competenciales horizontales que permiten al Estado intervenir en cualquier espacio competencial autonómico, especialmente a través del título de la ordenación de la actividad económica. Por tanto, el Estado autonómico, pues, de alguna manera, estaba en crisis ya. Esta conjunción de, por un lado, simetría, tendencia a la simetría, y por otro lado, recentralización, provocó una reacción por parte de las nacionalidades históricas. Estas se conjuraron para reivindicar su identidad nacional, y esto se refleja claramente, y estoy haciendo simplemente un relato cronológico, se refleja claramente en la Declaración de Barcelona, suscrita por los grupos nacionalistas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Pero más allá de esto, más allá de estas manifestaciones políticas, en Cataluña se intenta responder a este proceso de recentralización a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía. En el año 2003 se elabora un informe por parte del Instituto de Estudios Autonómicos, dependiente de la Generalitat de Cataluña, se elabora un informe sobre la reforma del Estatuto, sobre cómo se puede, qué hay que reformar en el Estatuto para avanzar en el autogobierno. El planteamiento es simple. Ante la ausencia de reformas constitucionales y dado que la Constitución había remitido a los estatutos de autonomía importantes elementos sobre el Estado autonómico, se trataba de utilizar esa remisión al Estatuto para mejorar el autogobierno mediante la reforma estatutaria. El presupuesto de partida del que se parte en Cataluña es el siguiente. La autonomía que se estaba ejerciendo era una autonomía de baja calidad y había que superar esta situación a través de dos mecanismos. Por un lado, blindando las competencias propias frente a esos títulos horizontales del Estado a los que me refería antes, y en segundo lugar, garantizando la participación de la comunidad autónoma en la adopción de decisiones que le afectan.
Bien, este informe sobre la reforma del Estatuto, con estos presupuestos, es el origen del Estatuto de Cataluña de 2006. Sobre su devenir poco tengo que decir porque seguro que todos lo recuerdan. Fue aprobado por el Parlamento Autonómico, modificado en las Cortes Generales antes de su aprobación en las Cortes Generales, sometido a referéndum y luego recurrido ante el Tribunal Constitucional. 4 años después, en el año 2010, tras un proceso poco modélico, con recusaciones y presiones de todo tipo, el Tribunal dictó la sentencia 31-2010, la famosa sentencia 31-2010. A partir de esa sentencia, creo que la crisis del Estado autonómico se convierte en una auténtica crisis constitucional. ¿Por qué? En esta sentencia se declararon inconstitucionales algunos contenidos del Estatuto, pero en realidad pocos, no demasiados, y no demasiado importantes. Lo importante de esta sentencia es que devaluó la posición del Estatuto de Autonomía como fuente. Es decir, nos dice el Tribunal Constitucional que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica más. Nada de cumplir una función materialmente constitucional, nada de ocupar una posición preeminente en el sistema de fuentes en relación a otras fuentes. Nada. Una ley orgánica más. Claro, el problema es que si la Constitución remite al Estatuto y el Estatuto es una ley orgánica más, ¿dónde está la Constitución territorial? No existe Constitución territorial. Por tanto, desde un punto de vista jurídico constitucional, la sentencia 31-2010 deja a España sin Constitución territorial. Por tanto, esa constitucionalización del Estado autonómico que se venía reclamando desde hace tiempo, a partir de ese momento, es absolutamente necesario. Pero más allá de esta razón jurídico-constitucional, desde una perspectiva política, esta sentencia es vista por buena parte de la clase política catalana y de la sociedad civil catalana como una humillación. Basta recordar la gran manifestación celebrada contra esta sentencia. Lo importante a nuestros efectos es que a partir de ese momento los partidos nacionalistas catalanes, incluso los que habían participado hasta poco antes en la gobernabilidad del Estado, entienden que ya no es posible el autogobierno en el marco constitucional y optan decididamente por la independencia a través del ejercicio del derecho de autodeterminación presentado eufemísticamente como derecho a decidir. El objetivo que se plantea es, como todos sabemos, en primer lugar, la convocatoria de un referéndum de secesión y, si este no resulta posible, pues alcanzar la independencia mediante una declaración unilateral. Para ello, pues, crea el Gobierno de Cataluña, crea un Consejo Asesor para la Transición Nacional, que es el órgano encargado de asesorar sobre el procedimiento para alcanzar la independencia y para preparar las estructuras de Estado que necesitaba ese nuevo Estado. Por tanto, evidentemente entramos, como digo, ya no en una crisis del Estado autonómico, sino en una crisis constitucional, en cuanto desde una comunidad autónoma
pues se inicia un proceso unilateral de independencia. Ese proceso tiene, a mi juicio, dos etapas. La primera va hasta las elecciones autonómicas de 2015. Durante ese periodo, las instituciones catalanas actúan formalmente en el marco constitucional. Se pretende convocar un referéndum de independencia y se solicita pues, la delegación de la competencia para convocar referéndum, se solicita al Estado, se intenta convocar el referéndum a través de la ley de consultas o incluso se aprueba una ley de consultas no referendarias para hacer pues, una consulta que ya no es un referéndum, pero se presenta como una forma de participación. En definitiva, lo que quiero decir es que durante ese periodo se intenta interpretar la Constitución desde una perspectiva de parte, pero jugando en el marco constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional hay interpretaciones que obviamente no acepta y de alguna manera marca el campo de juego. Nos dice el Tribunal Constitucional que el derecho a decidir el futuro político es una aspiración política legítima que debe enmarcarse en los cauces constitucionales. Por tanto, reconoce el derecho a decidir como una aspiración política legítima, pero en el marco constitucional. Y añade que en ese momento la Constitución no permite un referéndum de independencia, pero no hay preceptos constitucionales que sean irreformables. En nuestra Constitución no existe una democracia militante, por tanto, todo es reformable. Nada impide que se plantee una reforma para que, en su caso, se pueda ejercer el derecho de secesión. E incluso, pues, con unos términos que suenan a la Ley de Claridad canadiense, nos dice: si las instituciones catalanas presentaran en el Congreso una iniciativa en ese sentido, el Congreso estaría obligado a debatirlo. Por tanto, el Tribunal Constitucional marca de alguna manera esas líneas, ese campo de juego. Finalmente, pues no es ese el camino seguido, no se presenta ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional por parte del Parlamento de Cataluña en ese sentido para reconocer el ejercicio del derecho de secesión, sino que lo que se hace es convocar unas elecciones que se presentan como elecciones plebiscitarias. Unas elecciones que se presentan como un plebiscito, pero solo en los discursos. Son unas elecciones que se convocan en el marco constitucional y estatutario, como unas elecciones autonómicas más, por más que en los discursos políticos se quisieran presentar como plebiscitarias. Por lo tanto, lo que quiero decir es que hasta ese momento, hasta 2015, las instituciones catalanas se mueven claramente en el marco constitucional, intentándolo estirar, intentándolo interpretar, haciendo interpretaciones pues difícilmente aceptables, pero siempre en ese marco constitucional. Sin embargo, el problema es que a partir de 2015, a partir de esas elecciones plebiscitarias, pues ya cambia esa actitud. Como sabemos, los dos grandes partidos nacionalistas, ahora los dos independentistas, se presentan en una candidatura unitaria, ganan las elecciones con una mayoría absoluta de los parlamentarios, si le sumamos los de la CUP, pero si era un plebiscito, pues sabemos que lo perdieron porque ni siquiera la mayoría de los votantes apoyaron a esas opciones independentistas. Sin embargo, a partir de ese momento, como digo, esa mayoría parlamentaria decide apostar claramente por la independencia unilateral y ya al margen de la Constitución, ya fuera de la Constitución. Creo que los hitos
los conocemos bien porque los estamos recordando bastante estos días. El primero, sin duda, y yo creo que el fundamental, porque es el primero, fue la resolución 1.11 sobre el inicio del proceso constituyente, donde ya, pues de una manera clara, se presenta al pueblo de Cataluña como soberano, se presenta ya pues una contradicción frontal y ya sin ningún tapujo con la Constitución. Por ello, el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional en términos muy duros. No abre vías como en el anterior pronunciamiento, el de 2014, no. Ahora ya, pues claramente afirma que no cabe democracia fuera de la Constitución, fuera del marco constitucional. A partir de esa resolución 1.11 de 2015, pues se van produciendo numerosas resoluciones durante 2016, durante 2017, que el juez del Tribunal Supremo las enumera en el auto de ayer sobre la mesa del Parlamento. Allí están enumeradas, son numerosas resoluciones ya completamente fuera del marco constitucional y que el Tribunal Constitucional va sistemáticamente pues anulando. Y termina, como todos sabemos, con la aprobación de la Ley de Convocatoria de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, también anuladas por el Tribunal Constitucional, y por la proclamación de una declaración unilateral de independencia. Ya no son declaraciones políticas, ya no son interpretaciones de la Constitución, sino que ya son actos jurídicos, incluso leyes, ya no resoluciones del Parlamento que podemos discutir si tienen un contenido político, tienen un contenido jurídico, no, ya incluso leyes claramente enfrentadas a la Constitución. La respuesta del Estado también es conocida. Aplicación del artículo 155, con cese del Gobierno autonómico, disolución del Parlamento, convocatoria de elecciones, actuación de los fiscales, medidas cautelares por parte de los jueces, en fin. No sigo. La más grave crisis constitucional que ha sufrido la España democrática. Las instituciones de una comunidad autónoma han decidido desobedecer frontalmente al ordenamiento constitucional, no solo en sus declaraciones políticas, sino en sus actos jurídicos. Y ante ello, el Estado ha utilizado mecanismos constitucionales de carácter absolutamente excepcional, de esos que creíamos que nunca se iban a utilizar. Hasta aquí el relato, pero me interesa sobre todo la tercera parte, la respuesta, la salida. Estamos, como digo, ante la más grave crisis constitucional de la España democrática, pero todos los estados han sufrido graves crisis constitucionales y las crisis hay que afrontarlas con determinación. Por tanto, lo que creo que ahora estamos en el momento de plantear cuáles son las salidas a esta crisis. Tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, cualquiera que sea el resultado, será el momento del reencuentro, por decirlo en los términos de Santiago Muñoz Machado. El Gobierno del Estado ha comprobado que el conflicto político no se ha diluido con el paso del tiempo, ni con la apelación al cumplimiento de la ley. Es evidente la desafección de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña y debe actuarse para afrontar este problema, que es un problema de naturaleza política, no lo olvidemos. Por su parte, los partidos secesionistas han comprobado los efectos de su actuación unilateral. Incumplir la Constitución y las leyes tiene, obviamente, consecuencias jurídicas en un Estado de Derecho. Consecuencias, además, que ya no dilucidan los órganos políticos, sino que dilucidan los órganos judiciales. Además, la vía unilateral genera efectos negativos para Cataluña en todos los ámbitos, y lo estamos viendo todos los días. Desde el social, enfrentamientos, incitación al odio, al económico, con el traslado de
Por ello, creo que procede en este momento garantizar la aplicación de la legalidad constitucional, pero a su vez debe abordarse un diálogo para buscar un acuerdo democrático. Diálogo, pero diálogo que tiene que tener, a mi juicio, determinadas condiciones. En primer lugar, debe ser un diálogo constitucional. La Constitución no es un mero conjunto de normas que organiza una comunidad política. La Constitución es, sobre todo, un marco de convivencia para limitar al poder, a todos los poderes, a los autonómicos y a los estatales. Por ello, es un límite a los intentos secesionistas, evidentemente, pero también es una garantía para las aspiraciones de autogobierno, porque ese marco no es inamovible. Por tanto, el diálogo debe versar, creo, sobre la renovación del pacto territorial, la renovación en la Constitución de ese marco territorial. En segundo lugar, creo que ese diálogo debe ser institucionalizado. Existe diálogo en las universidades, lo sabemos, incluso llamamientos al diálogo en la sociedad civil, pero yo creo que ese diálogo hay que llevarlo al Congreso, al órgano que representa a toda la ciudadanía. Allí estamos representados todos, también los independentistas catalanes. Es cierto que están en minoría en el Congreso. Sin embargo, no se trata de adoptar decisiones por mayoría, no. Se trata de plantear propuestas para buscar acuerdos. Por tanto, lo importante es estar en ese proceso de diálogo, en ese proceso de acuerdo que lógicamente no se puede cerrar con una mayoría, sino con un acuerdo entre todos. En tercer lugar, creo que debería ser el Gobierno del Estado el que liderara esa búsqueda de acuerdos. Pero también pienso que si no lo hace, las propuestas pueden proceder de otros grupos políticos, intentando, lógicamente, incorporar a la mayoría gubernamental. Y finalmente, en cuarto lugar, creo que ese diálogo solo debe tener dos límites de partida. El primero es que no se puede mantener el status quo, es decir, hay que introducir cambios en el modelo territorial. Pero, por otro lado, creo que deben explorarse otras posibilidades menos traumáticas que un referéndum de independencia. Es decir, el acuerdo no puede ser para celebrar un referéndum de independencia sin antes explorar, sin antes intentar, sin antes poner en marcha otras iniciativas mucho menos traumáticas que esta. En definitiva, se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el resto de España. La respuesta a la crisis es la reforma constitucional. No puede ser, reitero y quiero insistir un poco en ello, no puede ser la convocatoria de un referéndum de independencia. En primer lugar, porque existen límites constitucionales que no lo hacen posible sin una reforma constitucional previa. Lo ha repetido el Tribunal Constitucional. Pero, lógicamente, ese es un límite jurídico constitucional que puede ser desmontado mediante la reforma constitucional. Más allá de eso, más allá de esas razones de orden jurídico, me parece que hay otras razones que desaconsejan empezar por el referéndum de independencia. El referéndum provoca la ruptura de la comunidad política, provoca una gran división interna. Por ello, en Canadá,
la Ley de Claridad ha exigido mayorías claras, tan claras que ha funcionado como un antídoto frente a los referendos. Desde entonces ya no se ha planteado, desde que entró en vigor la Ley de Claridad, ya no se ha planteado la posibilidad de un referendo. Por tanto, reitero, repito, porque este es, digamos que, el eje de mi argumentación, el referéndum no puede plantearse sin haber intentado antes otros cauces menos traumáticos, sin haber intentado antes una reforma constitucional del modelo territorial. La reforma constitucional permite debatir sobre contenidos, formular propuestas concretas, buscando los consensos, y posteriormente someter esa propuesta a referéndum. De este modo, mediante esta vía, se da satisfacción a la reivindicación del derecho a decidir, pero se vota tras un amplio debate y sobre un texto con contenido. No se vota sí o no a la independencia. Por tanto, mi tesis, mi propuesta es la reforma constitucional. Pero antes de decir algo sobre su contenido, sobre qué habría que reformar, permítanme que diga algo sobre la propia reforma constitucional. En primer lugar, hablo de reforma, no de proceso constituyente. Me parece importante distinguir bien ambos institutos. No se trata de iniciar un nuevo proceso constituyente. Sostengo el mantenimiento de los fundamentos sobre los que se asienta la Constitución española de 1978, que son los valores europeos. Y a partir de ahí, hagamos reformas. A partir de esos fundamentos, hagamos las reformas necesarias. Por ello, me parece fundamental, en segundo lugar, normalizar la reforma en España. Las constituciones históricas españolas siempre han acabado mal, siempre. Ante los problemas, ante las crisis constitucionales, nunca se ha reformado. Siempre hemos ido a la ruptura, siempre hemos ido al nuevo proceso constituyente. Bien, me parece que hay que terminar con esa maldición del constitucionalismo histórico español. Me parece que hay que acudir a las cláusulas de reforma como hacen los restantes países europeos, como la mayoría de los países europeos hacen desde el siglo XIX, Estados Unidos desde finales del XVIII, la mayoría de países europeos desde el siglo XIX, Alemania o Italia desde después de la Segunda Guerra Mundial, o Grecia y Portugal desde que salieron de las dictaduras en los años 70, como España. En tercer lugar, creo que debería procurarse la reforma por el procedimiento del 167, por el procedimiento más simple, porque lo haría más fácil. Sin embargo, hay quien dice que el 168 impide la reforma. Sin embargo, a mí me parece exagerado. Un procedimiento similar existe en Bélgica y su Constitución de 1831 ha sido reformada en muchas ocasiones, con lo cual no es verdad que ese procedimiento impida las reformas. En cuarto lugar, quiero referirme al consenso. Las posiciones reticentes a la reforma sostienen que sin un consenso semejante al del 78 no debe iniciarse el proceso. No estoy de acuerdo. Toda reforma, y más la constitucional, debe tender a su aprobación con el mayor consenso posible. Pero es una reforma, no un proceso constituyente. Por tanto, las mayorías que se requieren son las que marca la Constitución para la reforma, que ahí están, en el 167 y en el 168. Si se tienen esas mayorías, pues no hace falta el consenso del 78, porque lo que queremos es reformar la Constitución como hace cualquier país europeo. Pero es que además, en segundo lugar, el consenso
nunca puede ser el punto de partida. El consenso es el punto de llegada. El punto de llegada a partir de posiciones discrepantes. Si esperamos que antes de empezar la tramitación ya esté acordado el resultado, me parece que nos equivocamos. El consenso de partida debe referirse únicamente a la voluntad de iniciar y culminar la reforma. Y a partir de ahí debatamos, hablemos entre todos. El acuerdo será el fruto de trabajo, de debate, entre posiciones que inicialmente no son coincidentes, como ocurrió en 1978. Y por último, en torno a la reforma, quiero destacar su función integradora, su función legitimadora. La Constitución del 78 tiene ya 40 años y no se han realizado reformas más que las exigidas por la Unión Europea del 13.2 y del 135. Pero en ambos casos sin un debate público, de una forma pues bastante irregular, sin poder entrar ahora demasiado en ello. En definitiva, la Constitución no ha sido reformada para adaptarse a los cambios de la realidad social y política. Y sobre todo, no ha sido reformada para legitimarse ante las nuevas generaciones, que no necesitan una nueva Constitución, como decía Jefferson en un debate con Madison y con Hamilton que perdió históricamente, y no queramos ahora ganarlo. Cada generación no debe tener una Constitución. Ahora bien, lo que sí tiene derecho es a que esa Constitución se adapte a los cambios sociales, los cambios políticos de cada tiempo. Bien, hecho este paréntesis sobre la reforma, entro ya, para terminar, en qué debe reformarse. Sin duda, la Constitución necesita muchas reformas. La Constitución es un edificio de 40 años que no se ha tocado y, por tanto, le han ido saliendo goteras que no han sido tapadas en su momento y, por tanto, ahí están. Incorporación de la cláusula europea, preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la jefatura del Estado, garantía de derechos sociales, calidad democrática de las instituciones. Hay toda una gama de reformas posibles. Sin embargo, no nos podemos equivocar. No podemos abordar todas las reformas a la vez. Se trata de abrir un tiempo de reformas en el que se vayan aprobando a medida que exista el consenso suficiente y estableciendo una prioridad entre esas reformas. Si queremos hacer todas las reformas a la vez, cometeremos el error Renzi, el que quienes están en contra de cualquiera de las reformas se unan y al final el no, formado por esa agregación de noes, supere al sí. Lo hemos visto en la reforma de Renzi en Italia, pero lo hemos visto en el Tratado Constitucional, lo vimos en el Tratado Constitucional en Francia, lo hemos visto con el Brexit en el Reino Unido. Por tanto, hay que abrir un tiempo de reformas, que debe empezar, creo, por el modelo territorial. El movimiento secesionista se refuerza por los problemas no resueltos del Estado autonómico. La crítica al sistema autonómico, fundada en muchos casos, ha permitido atraer al independentismo a una parte de la sociedad. Por tanto, creo que es importante que configuremos un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación. Ese modelo territorial sólido significa superar el Estado autonómico.
El problema del Estado autonómico ha sido su incapacidad para generar una dinámica de integración. A partir de la defensa de los distintos espacios competenciales, el del Estado y el de cada una de las comunidades autónomas, se ha configurado un modelo esencialmente conflictivo, en el que, como decía antes, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un actor político principal. Bien, por tanto, la reforma del modelo territorial lo que debe pretender es introducir cambios para que el diálogo y la negociación sean absolutamente necesarios en el Estado autonómico, que no se pueda actuar de espaldas, que no se pueda actuar de manera yuxtapuesta, conflictiva, y que luego el Tribunal Constitucional sea el que resuelva. En definitiva, se trata de introducir las técnicas del federalismo, que en otros modelos garantizan la participación de los territorios en las decisiones. Y intento explicarme con 3 ejemplos. Primero, hay que constitucionalizar el reparto competencial, porque no está constitucionalizado, ni está en la Constitución, ni está en los estatutos. Lo introdujo el Estatuto de Cataluña y el de Andalucía, pero como el Tribunal Constitucional ha dicho que el Estatuto es una ley orgánica más, pues no tiene ningún valor. Hay que constitucionalizarlo, hay que llevarlo a la Constitución, hay que llevar el reparto competencial a la Constitución, como se hace en las constituciones de los distintos estados federales. Ello puede ayudar a clarificar, pero debemos tener claro que eso no va a evitar los conflictos. Mientras existan competencias compartidas, van a existir conflictos. Por tanto, si queremos evitar ese conflicto, lo que tenemos que garantizar es que las comunidades autónomas participen en la elaboración de esas normas básicas del Estado que luego tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Es decir, si realmente queremos evitar o limitar esa conflictividad, tenemos que crear un Consejo Territorial, sustituyendo al actual Senado, en el cual pues tengan que aprobarse necesariamente esas normas del Estado que van a ser aplicadas por las comunidades autónomas e incluso que van a provocar la inconstitucionalidad sobrevenida de muchas normas autonómicas. En definitiva, tenemos que traer el Bundesrat alemán para sustituir a nuestro Senado. ¿O es casualidad que en Alemania se planteen al año 1 o 2 conflictos de competencias y en España cada año se planteen 50 o 60 conflictos de competencia? No. La diferencia es que esos conflictos tienen un marco político de resolución en el caso de Alemania y en el caso de España no hay marco político de resolución, de acuerdo, sino que se traslada directamente al Tribunal Constitucional. Por tanto, constitucionalización del reparto competencial, pero con ese Consejo Territorial que pues limite el número de conflictos. En segundo lugar, creación de mecanismos, de instrumentos, de foros de diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas. En los estados que llevan muchos años desarrollando el federalismo cooperativo, como Alemania, se suele criticar esta democracia de consenso, esto que haya que llegar siempre a acuerdos. Se suele criticar porque dificulta determinar quién es el responsable e incluso pues ralentiza la adopción de decisiones. Sin embargo, en España el problema es otro. En España estamos varios pasos más atrás. En España el problema es la ausencia de colaboración a partir de una visión yuxtapuesta de los distintos espacios competenciales. Por tanto, construyamos este federalismo cooperativo
teniendo en cuenta, como es lógico, las deficiencias que se han advertido en otros estados. Y en tercer lugar, por supuesto, la financiación de las comunidades autónomas. Esto que en Valencia, con razón, pues interesa tanto. La Constitución tiene que garantizar, por un lado, que hay unos principios aplicables a todos, y en segundo lugar, sobre todo, que las comunidades autónomas deben participar en la concreción de ese modelo. Por tanto, esas son las reformas que, a mi juicio, habría que introducir en el modelo territorial. Pero, claro, pueden decirme, esas reformas resultan estériles si no sirven para atender el problema que tenemos hoy encima de la mesa, que es Cataluña. Sí, es verdad, pero, a mi juicio, sería un error intentar solventar el problema de Cataluña o atender el problema de Cataluña al margen del marco global, con soluciones ad hoc, con soluciones específicas de Cataluña. No. El problema de Cataluña debe ser resuelto en el marco de un nuevo modelo de organización territorial recogido en la Constitución. Eso no significa que no haya reformas que, digamos, que miren de alguna manera a Cataluña. Y en 2 minutos señalo 3. Primero, se pueden incluir disposiciones adicionales referidas a las singularidades de los territorios. Pero cuidado, a mi juicio no de Cataluña, sino de los territorios que tengan esas singularidades. Es decir, si se refiere a la lengua, no se refiere solo a Cataluña, se refiere a las comunidades que tienen una lengua propia, como es Valencia, como es Baleares, como es Galicia, como es el País Vasco. Pero es posible que la Constitución reconozca en sus disposiciones adicionales estas singularidades específicas. En segundo lugar, es posible incorporar a la Constitución elementos del Estatuto de Cataluña de 2006 que fueron declarados inconstitucionales, no por su contenido, sino porque no podían estar en un estatuto de autonomía, porque no era la fuente adecuada. El ejemplo más claro, la participación de la comunidad autónoma en las decisiones del Estado o en la designación de órganos constitucionales. Eso puede llevarse perfectamente a la Constitución. Y, en tercer lugar, la Constitución puede remitir a los estatutos de autonomía tanto las cuestiones que no afectan a otros territorios. Todo aquello que no afecta a otros territorios, sino a cada uno de los territorios, ¿por qué tiene que estar en la Constitución? Su sitio es el Estatuto para que allí se organice como considere cada comunidad autónoma. Eso se refiere a las instituciones propias, eso se refiere a la organización del territorio y eso se refiere también a las cuestiones identitarias, a las cuestiones simbólicas. Siempre que sea en el marco constitucional, pues es el Estatuto el que tiene que resolver sobre ello. Por tanto, esta es mi propuesta de reforma constitucional como salida a la crisis. Reforma constitucional y reforma estatutaria. Reforma constitucional y reforma estatutaria en paralelo y sometidas a referéndum. De esta manera, tanto la ciudadanía de Cataluña como la ciudadanía de todo el Estado, pues estaría ejerciendo el derecho a decidir. Solo ante el fracaso de este proceso de reformas, solo ante el fracaso, habría de plantearse un referéndum de secesión y ponerse de acuerdo en sus condiciones. Pero eso es, a mi juicio, una situación ulterior, traumática, a la que creo que nunca debería de llegarse. Ahora, en este momento, creo que estamos en el momento de hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo en el marco constitucional. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, tenemos 10 minutos para poder abrir un turno de preguntas.
Si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, si no me lanzo yo a poderla hacer mientras que os vais animando. Como habéis visto, además, pues ha explicado de manera ideal cuál ha sido la evolución, cuáles son los retos y cuáles son las posibles soluciones que tenemos que abordar a la hora de poder crear un marco de convivencia que sea pues, específico y que pueda dar solución a los problemas políticos actuales. Yo tengo una duda en relación a todo esto, una duda sobre todo por querer saber un poco cuál es tu punto de vista o tu opinión. Es una duda más estrictamente jurídica. Desde el momento en que los estatutos de autonomía dejan de ser la norma de reparto de competencias, porque si sabéis, actualmente las competencias en el Estado autonómico, la norma o la Constitución remite a los estatutos de autonomía para que sean la norma de reparto de competencias, de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. En el momento en que constitucionalizamos esas competencias, es decir, en que el catálogo competencial, en que la Constitución española pasa a ser la Constitución territorial realmente del Estado, en ese momento, desde tu punto de vista, los estatutos de autonomía deberían seguir siendo ley orgánica o ser aprobados mediante ley orgánica, o podríamos hacer que los estatutos de autonomía fueran una ley aprobada únicamente por las comunidades autónomas, es decir, una constitución territorial, ya no tanto la norma institucional básica únicamente de las comunidades autónomas, sino que al no hacer ese reparto o al sacar ese reparto se pudiesen aprobar únicamente por las comunidades autónomas sin la participación del Estado, bien poniendo un recurso previo de inconstitucionalidad por si existiera algún tipo de choque con la Constitución, o bien sin ponerlo. Sí, evidentemente, ya no sería una ley orgánica que tuviera que ser aprobada en el territorio y luego aprobada en las Cortes Generales, porque ya lo que se ocupa, ya el Estatuto de Autonomía se ocupa de las cuestiones propias de la comunidad autónoma, ya no afecta a la organización del Estado, que es lo que justifica en este momento esa aprobación por las Cortes Generales. Por tanto, pues estaría sometida, lógicamente, al control de constitucionalidad previo a la posible entrada en vigor y, por supuesto, a la celebración de un hipotético referéndum por parte de los electores de la comunidad autónoma, pero lógicamente aprobada exclusivamente en la comunidad autónoma. Sí. Sobre todo, yo lo he planteado sobre todo porque yo creo que tiene un valor simbólico el hecho de que los estatutos de autonomía puedan ser aprobados únicamente por las comunidades autónomas, sobre todo a modo de constitución de un determinado territorio. Como ocurre, por otro lado, en lo que es absolutamente excepcional, es importante porque seguramente en el auditorio no lo saben, este procedimiento de España es absolutamente excepcional. Eso no ocurre en ningún otro estado. No sé, igual se me escapa alguno, pero por lo menos en los que trabajamos habitualmente, en los estados que estudiamos habitualmente, no existe esa doble aprobación en el territorio y luego en las Cortes Generales. En Italia sí, en algunos estatutos, algunos tipos de estatutos. ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. Ahora se ha activado el debate sobre el federalismo, que ya se ha intentado muchas veces en España, pero al final nunca ha sido posible. Y lo que veo son la opinión general de por qué puede fallar es por la dificultad de definir un federalismo simétrico o asimétrico, porque evidentemente nos encontramos el problema de que en el sistema de autonomías actual se equipara a un territorio administrativo meramente como La Rioja con una nación histórica como Valencia o como Galicia. Por tanto, ¿cómo cree usted que se podría alcanzar un consenso en ese tema y ser capaces de otorgar una superioridad jurídica a las naciones históricas en detrimento de las comunidades autónomas castellanas si no hay una voluntad de partidos?
Sí, a ver, yo soy federalista, de hecho constituimos la Asociación Federalista de Andalucía, pero no me pierdo en los términos, no me pierdo en las denominaciones. A mí me interesan las técnicas del federalismo. Esas son las que hay que implantar. Se llame como se llame, más allá de los nominalismos. Y el federalismo puede ser simétrico o asimétrico. Como España es asimétrica, lo peor que podemos hacer es intentar adaptar nuestro Estado a lo que nos gusta. No, en España hay que partir de que existen hechos diferenciales entre los territorios y, por tanto, acoplar esos hechos diferenciales en el marco constitucional de esas técnicas del federalismo. Quiero decir, el sentimiento de mayor o menor identidad, si es más histórico o menos histórico, en ese debate no entro, porque si lees el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no hay identidad histórica mayor, identidad nacional histórica mayor que la de Castilla y León. No existe. Vamos, no tiene nada que ver con los otros preámbulos. Lo que sí es verdad es que hay territorios que tienen lengua propia o que tienen el derecho civil propio o que tienen unas características de insularidad. Esos son los elementos que hay que intentar acoplar en el modelo federal. Y, por tanto, eso es lo que hay que digamos que analizar y ver cómo tienen el encaje en cada uno de esas diferencias entre los territorios. A partir de ahí, el que cada uno se sienta como quiera en su identidad, que lo ponga en su estatuto. No sé si me explico. Para eso está su estatuto. En el marco constitucional, lo que tiene que aparecer son esos hechos diferenciales que son objetivos y cómo encaja esto en las técnicas del federalismo, que encajan. Hay determinadas actuaciones que tendrán que ser bilaterales, porque lo pide, como ocurre en este momento, por ejemplo, con los territorios forales en algunas decisiones. Bien, pues adaptamos nuestro modelo a eso. Como no hay un modelo de federalismo único, sino que cada federalismo es distinto, pues hay que construir en España el federalismo adaptado a las condiciones que tiene España. ¿Hay otra pregunta por aquí? Bueno, primero de todo, agradecerle su ponencia. Y mi pregunta es relativa a la doctrina del Tribunal Constitucional, que no establece límite alguno en una hipotética reforma constitucional. Entonces, ¿cómo se explica que el Tribunal Constitucional haya afirmado que cualquier parte de la Constitución es reformable, cuando el artículo 2 de nuestra Constitución afirma que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española? Si el fundamento de la Constitución cambia, nos encontraríamos ante una nueva Constitución, no ante una Constitución reformada, ante un nuevo proceso constituyente y, por tanto, ante una nueva concepción de Estado. Muchas gracias. Sí, esa es una tesis que se sostiene, pero que no es la que yo sostengo. Yo leo el 168 y el 168 dice reforma total de la Constitución o, por tanto, la Constitución española permite la reforma de todo. ¿Por qué no es una Constitución nueva? ¿Por qué no es un proceso constituyente? Porque se hace utilizando los procedimientos y con los límites que la propia Constitución marca. Pero a partir de ahí se puede modificar todo. Si hoy dice el 2S eso, pero si se reforma y dice otra cosa, pues ya en su caso se podría ejercer el derecho de secesión en el marco de la Constitución. El argumento del Tribunal Constitucional es en España no hay una democracia militante, todo es reformable, cualquier idea es defendible a través del procedimiento de reforma constitucional. Por tanto, se puede reformar todo. ¿Cambia la Constitución? ¿Cambia la naturaleza de la Constitución? No, la Constitución tiene la naturaleza de Constitución, lo que quiera el constituyente en primer lugar y luego el poder de reforma. Y lo pueden cambiar, a mi juicio, completamente. Eso sí,
respetando los procedimientos y los límites que la propia Constitución marca. Esa es la diferencia entre que sea una nueva Constitución o que sea una reforma de la Constitución, no el contenido. El contenido, en nuestro caso, como la Constitución dice literalmente, y ya sabemos que in claris non fit interpretatio, si dice reforma total de la Constitución, pues, hombre, yo no leo ahí más que reforma total de la Constitución. Me cuesta mucho trabajo leer otra cosa, aunque es verdad que hay muchos compañeros que defienden esa posición que usted ha sostenido. Hola, buenos días. En 2015, Javier Pérez Royo, un colega suyo y amigo, publicó un libro que creo que es básico para entender muchas de las cosas que están ocurriendo y que pueden ocurrir y que han ocurrido, ¿no? Que es el de la reforma constitucional inviable, en el que desgrana alguna de las cosas que usted ha planteado, ¿no? Aquí se transitó desde las leyes fundamentales del movimiento a una Constitución en el 78, digamos, homologable por el resto de estados democráticos, ¿no? Por tanto, ha habido transiciones que son complicadas y que se han hecho en un momento determinado. El problema es un problema político, no es un problema jurídico ni constitucional. El problema, desde mi punto de vista, es que no hay voluntad política para hacer ni necesidad, porque el electorado no lo pide, necesidad de ese cambio constitucional, de esa reforma constitucional. Además, el sistema de bloqueos que crea la Constitución la hacen prácticamente irreformable. La prueba la tenemos, además, en muchos de los comportamientos que tiene el Tribunal Constitucional. Lo tenemos recientemente aquí. Dos leyes aprobadas por el Parlamento Valenciano, una sobre el tema de la vivienda digna y otra sobre pobreza energética, han sido declaradas inconstitucionales, bueno, han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Es decir, esperando además el Partido Popular que las declare inconstitucionales. El problema no es un problema ni jurídico ni constitucional, es un problema político. ¿Qué solución hay desde la Constitución del 78 a este problema político que está poniendo en un brete el Estado autonómico y el Estado democrático? Gracias. Gracias. Sí, la Constitución está para eso, para intentar encauzar los problemas políticos. Le voy a dar la respuesta que, en torno a la referencia a Javier Pérez Royo, la que le he dado siempre a él, porque lo hemos debatido más de una vez esta cuestión, y es que yo pienso que, lo decía antes y ahora abundo sobre ello, el problema no está en la Constitución del 78. El problema no está en los constituyentes del 78. Hicieron lo que pudieron en ese momento. El problema está en que no se haya modificado nada de 1978 hasta aquí. Y le pongo el ejemplo de Alemania. Es que las condiciones en las que se elaboró la Constitución alemana de 1949 eran mejores que las de España en el 78. Creo que no, creo que eran mucho peores, era un país ocupado. Eran los americanos los que en definitiva hicieron esa Constitución. Pero ¿qué ocurre? Que la Constitución alemana se ha modificado 61 veces. ¿Qué queda de aquella Constitución del 49? Poco. Todo lo han ido haciendo los representantes de la ciudadanía de Alemania, lo han ido haciendo de 1949 hasta aquí, con lo cual está plenamente legitimada. Y ese es el déficit de legitimación que tiene, creo, nuestra Constitución del 78. No por lo que hicieron, no por el 78, no por las condiciones del 78, que eran unas condiciones evidentemente no idílicas, pero no peores de las que se tenían en otros países. No, el problema ha sido el que no se haya reformado desde entonces. Y yo soy un poco más optimista. Yo creo que si después de esta crisis en la que estamos no superamos ese mantra de que la Constitución no se toca,
de verdad es que entonces ya sí que es posible que no tengamos remedio, es decir, porque el sistema político se cae. Es decir, yo creo que ya es muy difícil que alguien pueda defender que no hay que hacer ningún cambio en la Constitución, que se puede mantener el status quo como tal. Yo creo que hombre, digamos que de este proceso, por lo menos eso lo tenemos que haber aprendido, lo tenemos que aprender, que hay que introducir cambios, que hay que normalizar en España la reforma constitucional. Luego, lo otro son problemas de que se recurra a una ley, pues que hay que ponerse de acuerdo y evitar eso. ¿Por qué se recurre una ley valenciana? ¿Cómo se ha aprobado esa ley? Es desarrollo de una ley básica del Estado y esa ley básica del Estado se hizo con participación de las comunidades autónomas. Esa es la cuestión. Si esa ley básica del Estado se hubiera hecho con participación de las comunidades autónomas, no me cabe duda que seguramente no se plantearía ese conflicto entre lo que hace la comunidad autónoma y lo que hizo en su momento el Estado. Esa es la cuestión, ese es el punto en el que me parece que habría que incidir. Pero ya digo que, a mi juicio, el problema no está tanto en lo que hicieron en el 78 los constituyentes, el problema está en que no se haya movido nada del 78 hasta aquí. Bueno, esto es un cambio de clase, no es que no les guste la respuesta. Vamos a la última pregunta. Lo siento por la otra mano que está levantada, pero no nos queda más tiempo porque la mesa de políticos está ya ahí. Por lo tanto, vamos a la última pregunta que podemos plantear brevemente. Sí, quiero preguntarle por el tema de la autonomía financiera. Si usted vería factible que cada autonomía se gestione sus impuestos, sus recursos y después contribuya al Fondo Común del Estado, pero digamos que esa situación que se da en el País Vasco y en Navarra se diera en todas las autonomías. Yo no soy un especialista en porque digamos que la autonomía financiera sería es el factor clave o el control de los recursos de cada uno. Me da la impresión que en este momento no saldrían las cuentas. Es decir, el sudoku habría que hacerlo, pero no es posible que no encajara. Es decir, teóricamente podemos verlo como un procedimiento pues posible, porque en principio tú recaudas y luego aportas lo que sobre al fondo común, pero en la práctica me parece mucho más complicado de aplicarlo. Pero ya digo que no he hecho yo los estudios sobre esa cuestión que me permitan responderle con más solvencia. Bien, vamos a hacer ahora un receso. Os comunico de que antes de que venga la próxima mesa redonda, tenemos que desalojar la sala. Por lo tanto, pues os emplazo a salir y a volver a entrar en el momento en el que sea, y agradecer a nuestro ponente, que además se merece un aplauso que no le hemos dado.